Bueno, muy buenas tardes a todos. Le doy las gracias por estar aquí en esta presentación. Le doy las gracias a la empresa LPP por ser la anfitriona de este webinar y por haberme invitado a participar en él. A la SCP de Western Venezuela y a ti, Alvis, también te doy las gracias por esta oportunidad, pues. Entonces, bueno, hoy le vamos a estar hablando de la interpretación de registros de pozos en yacimientos convencionales y no convencionales. Me pasa la lámina. Oh. No sé por qué. Vamos a estar tratando registros de pozos, rocas productoras, información obtenida con los registros de pozos, cómo se toman los registros de pozos, cómo se lee el cabezal de un registro, registros especiales y convencionales, interpretación, ejemplo de estos registros, ejemplo donde se utilizan los registros especiales en yacimientos no convencionales, ejemplo donde se utilizan los registros convencionales en yacimientos no convencionales, valga la redundancia, ¿no? No sé qué le pasa. Problemas técnicos aquí que no pasan las láminas con el Entonces, continuamos. El proceso determina la certidumbre de la existencia de una acumulación de hidrocarburos en los registros de pozo, bien sean eléctricos, nucleares o acústicos, se han convertido en una de las herramientas más útiles y poderosas en la obtención de información, la cual permite tener una medición de los parámetros de las rocas que se encuentran en el subsuelo. Dichos parámetros como porosidad, permeabilidad, saturación, espesores netos de hidrocarburo, entre otros. Entonces, hoy en día hay muchos retos más, mayormente, porque ya estamos con la complejidad de los yacimientos que ya se encuentran depletados, yacimientos, y tenemos muchos yacimientos no convencionales, que ahorita vamos a ver a qué llamamos yacimientos no convencionales, porque creo que algunas personas están un poquito confundidas. Entonces, bueno, la técnica de perfilaje de pozos se ha convertido en una de las poderosas herramientas para afrontar el gran reto de la industria petrolera. En el siglo XXI consiste en aumentar las reservas descubiertas de hidrocarburos para cubrir el déficit entre la oferta y la demanda a nivel mundial. Entre los tipos de yacimientos tenemos los yacimientos convencionales, que las rocas donde se encuentran en el hidrocarburo tienen características de alta porosidad y permeabilidad. Por su parte, los yacimientos no convencionales contienen hidrocarburos que todavía se encuentran en la roca generadora y que vamos a diferenciarlo en algunos casos porque tienen, o casi todos, muy baja permeabilidad y baja porosidad. Aquí les traje una laminita ahí donde vemos que los yacimientos convencionales son los no convencionales, donde vemos que los convencionales tienen la roca sello, la roca almacén y la roca madre. En cambio, en los no convencionales tenemos roca sello, roca almacén y roca madre. O sea, todavía no está definido como lo vemos en los convencionales. Aquí les traje esta laminita que por ahí me la compartieron, que es de la ICP, donde para afrontar los retos que conlleva la exploración de yacimientos más complejos es necesario la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces tenemos un mayor costo de producción, donde nosotros tenemos yacimientos asfaltenos de petróleo pesado, de petróleo ultrapesado, de bitumen y yacimientos de lutitas con petróleo. En los yacimientos en donde tenemos mayor complejidad y tecnología son en yacimientos de agua profunda, areniscas apretadas de gas, yacimientos de lutitas con gas y yacimientos de metano en carbón e hidratos de gas. Entonces yo hice una laminita de mi experiencia, de lo que, o sea, yo he trabajado y mayormente, entonces tenemos, bueno, los yacimientos convencionales, bueno, yo creo que todos más o menos sabemos que están compuestos por arenisca o por arenas, tienen lutita, podemos ver algo convencional, lo que uno llama, pero cuando ya vamos a los no convencionales, tenemos yacimientos de arenas no consolidadas de crudo extrapesado, que se considera un yacimiento complejo, o sea, un yacimiento no convencional. Por ejemplo, no sé, aquí a lo mejor hay personas de varios países, como nombró Albi, pero en Venezuela tenemos un ejemplo que sería el de la faja del Orinoco, que tenemos en la faja, nosotros tenemos un yacimiento de crudo extrapesado, no consolidado, y que estos granos tienen como cemento o los pega lo que sería el crudo. Entonces es algo diferente cómo evaluar, cómo calcular, cómo tomar los registros, cómo hacer una interpretación de estos registros.
Tenemos yacimientos cretácicos de crudo liviano y crudo pesado. Tenemos yacimientos naturalmente fracturados y yacimientos de gas en areniscas de baja permeabilidad, que tenemos yacimientos de gas en lutitas, que sería el shale gas, el muy nombrado a nivel mundial ahorita, y tenemos yacimientos de gas asociado al carbón. Entonces, mayormente las personas cuando uno le habla de yacimientos complejos, yacimientos no convencionales, la gente siempre ahorita piensa, todo el mundo se va hacia los shale gas. Y no solamente el shale gas es un yacimiento no convencional, pero también tenemos todo esto, y estos son algunos que le nombré. Podemos conseguir otros yacimientos que sean no convencionales, que no se los estoy nombrando acá. Entonces, bueno, para poder, así como en contorno, no les traigo ejemplos de shale gas, porque no he trabajado en yacimientos shale gas. Solamente tuve la oportunidad de, cuando estuve trabajando en un yacimiento en Venezuela, trabajé con la parte de lutitas, estaban las lutitas que eran de la luna, que se consideran la roca madre generadora de hidrocarburos, y estas lutitas tenían gas. Claro, no se han puesto a producir, que yo sepa, pero cuando nosotros, y tenían microfracturas, que lo veíamos en los registros, y cuando nosotros dejamos un piececito, 2 piececitos abiertos de esta lutita, nos venía gas, venía gas en la producción del pozo. Entonces, bueno, yo les quería nada más así como manera de información, que es el shale gas, bueno, que es arcillolutita, técnicamente el término shale hace referencia al tamaño de los granos. En la práctica, shale es una roca sedimentaria de grano fino, rico en orgánicos, intercalada de materiales silicio y carbonáceo. Deseable que sean fiables vertical y lateralmente, pocos plays, son arcillas puras, los más productivos tienen composiciones ricas en carbonato, sílice con menos del 25% de arcilla, y son típicamente la roca madre de yacimientos convencionales, como les acabo de nombrar. Ella es una, en donde yo estuve, era la roca madre. El gas se produce más fácilmente en los líquidos, menor tamaño molecular y viscosidad del petróleo. Entonces, bueno, esto era como para que ustedes tuvieran algo, algo referencia de lo que sería el shale gas. Pero como nosotros vamos a hablar de los perfiles, cómo leemos los perfiles, o cómo nos sirven estos perfiles o estos registros de pozo para hacer una interpretación en estos yacimientos, claro, no les voy a poder hablar de todos los yacimientos en el yacimiento, pero vamos a tratar de por lo menos entrar en contexto y tener algunos ejemplos. Por ejemplo, el perfil de pozo, conocido también como registro dentro de la industria petrolera. ¿En qué consiste este perfil? Bueno, es una grabación contra profundidad de la forma continua a partir de los aparatos de medición, los cuales son introducidos en el hoyo del pozo con la finalidad de conocer características rocosas atravesadas. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de registro de pozos, de yacimiento, bueno, cuando nosotros estamos hablando de los registros, es bien importante que nosotros sepamos dónde vamos a estar tomando ese registro, en qué yacimientos, si son yacimientos carbonáticos, plásticos, qué litología vamos a atravesar, porque cuando nosotros vamos a hablar con la compañía de servicio que nos vaya a tomar estos registros, le tenemos que decir cómo los queremos. Entonces, bueno, es bien importante conocer la litología. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de roca productora, en la mayoría de todo el petróleo producido en el mundo proviene de roca sedimentaria. Para ubicar los yacimientos que contienen petróleo se requiere del conocimiento de la naturaleza de los sedimentos, por supuesto. Entonces, bueno, dentro de la roca sedimentaria entran también las carbonáticas, donde tenemos las calizas recifales, varios tipos de litologías que producen, entonces son complejas, no convencionales, entonces también podemos ver. Cuando hablamos de hidrocarburos ya mencionamos gas, por eso no le estoy mencionando aquí el gas. Bueno, entonces el gas sí lo vamos a producir también de arenas apretadas, que también serían no convencional, como les nombré ahorita, y también lo tenemos en el shale gas, que es lo que está ahorita el boom a nivel mundial. Entonces, bueno, dentro de las rocas productoras simple, podemos verlo como una clasificación aquí sencillita que le traje, donde hablamos de simple, tenemos las arenas, ay, disculpe,
Tenemos las arenas, las calizas y la dolomita, donde tenemos las arcillosas, hablamos de arcillosas, donde ya tenemos intercalaciones de lutita. Podemos hablar de calizas con intercalaciones de lutita, tenemos dolomita con intercalaciones de lutita y tenemos arenas con intercalaciones de calizas también. Y cuando hablamos de litología compleja, bueno, ahí podemos conseguir de todo, podemos conseguir arena con intercalaciones de caliza, dolomita, o arcillas, entonces es como varias, varias litologías que vamos a estar consiguiendo acá. Entonces, bueno, ¿qué información nos dan estos registros? ¿Con qué información contamos? Bueno, cuando nosotros tenemos registro de pozo, podemos tener la litología, el espesor, las porosidades, la saturación, la permeabilidad, la productividad, cómo se depositaron estos estratos, tipos de fluidos, contactos de fluidos, litologías, tipo de roca, contenido de arcilla, tipo de arcilla, compactación, entre otras cosas que podemos tener también de los registros de pozo. Entonces, ¿cómo se toma? Aquí le traje algo rapidito por el tiempo. ¿Cómo se toma un registro? Bueno, nosotros lo podemos tomar, se puede tomar con diferentes corridas, o sea, en diferentes corridas, porque siempre dependiendo la completación del pozo. Si tenemos un pozo que va a colocar varios revestidores para aislar zonas, vamos a tener varias corridas de los registros. Mínimo tenemos 2 corridas, porque siempre tenemos la corrida de la sección de la superficial y la de producción o la de exploración, dependiendo cómo sea el caso. El cabezal de registro, esto se los traje aquí, como que no se me quita lo de profesora, y me gusta siempre que todos entiendan y todos estén en contorno. A lo mejor habrá personas que saben todo esto y que es demasiado, pero habrá otras que no. Entonces, bueno, yo cuando las personas sepan cómo leer un registro, sea que se van a encontrar en este registro, entonces cuando comenzamos con el cabezal, vamos a tener la identificación, que es el campo, el taladro, el país donde se tomó. Luego tenemos las referencias sí fue, en qué campo fue, la elevación, mesa rotaria, los datos de el nivel, o sea, a qué nivel nos encontramos y las coordenadas. Vamos a conseguirnos lo que es la fecha que se tomó ese registro. Vamos a tener Bueno, las profundidades, la zapata, diámetro de la mecha, vamos a conseguir los datos del lodo, el tipo de lodo, y aquí las propiedades del lodo. En ven que están vacías, porque cuando tenemos un lodo a base de aceite, no va a tener propiedades, solo cuando está a base de agua. Tenemos las resistividades de estas que estamos viendo aquí, las propiedades, y la máxima temperatura el fondo, que fue donde comenzó la toma del registro. Tenemos una parte que sigue continuando, tenemos una parte que es el RIMAS, que son los comentarios, eventualidades ocurridas en el pozo. Esto es bastante importante y mucha gente ni siquiera sabe que esto existe aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí te van a colocar todo lo que ocurrió en el pozo. De repente hubo una pega, se tensionó. Entonces, cuando estamos leyendo los registros, vemos algo extraño y no sabemos ni siquiera por qué pasó eso allí, cuando son registros que no tuvimos en el momento que los tomaron. Entonces, aquí va a aparecer todo eso. Entonces, es bien importante que todas las personas que vayan a interpretar registros sepan que esto está allí, pues. Tenemos la configuración de la herramienta, que es bastante importante también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer la configuración de la herramienta, acá en la parte de abajo, vamos a colocar qué curva va a ir de primera. Entonces, nosotros normalmente colocamos el gamma ray, pero dependiendo del yacimiento que nos encontremos y si necesitan definir un tope con exactitud, porque necesitan aislar esa zona, necesitan entonces colocar el que el geólogo necesite para hacer su correlación. Entonces, hay yacimientos donde el gamma ray no me sirve de mucho. Entonces, colocamos primero el de resistividad, porque siempre vamos a leer 5 pies por encima de hasta donde llegó la mecha de perforación. Entonces, por eso es que ustedes han escuchado que tenemos que dejar un bolsillo para que el registro lea. Entonces, es bien importante que las personas que vayan a trabajar como petrofísicos o que estén encargadas de los registros de pozos tengan en este contexto. Porque si va a haber, de repente yo tomé el gamma ray, pero en este yacimiento al geólogo no le sirve el registro de gamma ray para hacer su correlación. No va a poder correlacionar bien, entonces hay que estar pendiente con esto. Y otra parte es la sección repetida, que en la sección repetida, bueno, es una sección de 196 pies y que se toma para verificar que se esté corriendo normal, que esté bien, pues las dos tienen que estar igual. Voy rápido porque después no nos da tiempo de ver los ejemplos.
Y después seguimos con los parámetros. En los parámetros vamos a conseguir, como ustedes están viendo aquí, esto hay una serie de abreviaturas que conseguimos dentro del registro. De repente yo no sé qué significa esa abreviatura cuando voy a leer el registro, pero yo me voy acá, a donde están los parámetros, y puedo ver qué significa. Por ejemplo, TD, que ustedes están viendo allá abajo, es la profundidad total. Y ya cuando entramos en el registro vamos a conseguir las pistas o track, que es lo que llamamos. Aquí tenemos lo que sería la primera pista, donde siempre están los registros, sería el caliper, el VCI, y donde estaría los registros que me van a dar como la litología, el VCI, que sería el gamma ray, el SP. Luego tenemos una de profundidad, y luego vamos a tener las otras pistas de qué se trata ese registro. Si es de densidad neutrón, va hasta la curva de densidad neutrón, si es de resistividad, la resistividad, y así sucesivamente. ¿Cómo tomamos nosotros los perfiles? Bueno, lo podemos tomar a Wet and Light, que es audio desnudo o audio revestido, y lo podemos tomar mientras se perfora, que sería durante la perforación, el LWD y el MWD. Entonces, cuando hablamos de registro, cuando ya nosotros vamos en contorno, vamos a tener unos registros que son especiales y unos registros convencionales, que llamamos. Entonces, tenemos registros convencionales. ¿Cuáles son los registros convencionales? Bueno, los registros eléctricos, donde tenemos el potencial espontáneo, el registro de resistividad, el de inducción, el enfocado lateroperfil, la curva lateral, los perfiles microresistivos, los acústicos, donde tenemos el sónico monopolar, y los registros nucleares, donde tenemos densidad, neutrón, litodensidad, gamma ray espectral y gamma ray. A lo mejor el gamma ray espectral algunos lo consideran como un registro especial, pero bueno, se los coloca acá. Y en los registros especiales tenemos el sónico dipolar, la resonancia magnética, el litológico, le coloqué aquí Master Law, existen otros nombres, no todos se llaman Master Law, pero es el registro litológico, que es el que toman cuando estamos perforando, está en una cabina de mullogging y estamos describiendo todo allí. El registro de abusamiento, el registro de imágenes, el registro de cementación, el registro de producción, el registro de muestras de roca, el registro de temperatura, hay registros de sísmicas de pozo, y el registro dieléctrico. Hay muchos más que no se lo anoté aquí, pero le anoté como los principales allí, pues. Entonces, entrando a los ejemplos, yo les traje aquí un ejemplo. Primero que tenemos acá es de un registro de imagen de una litología compleja, es un yacimiento Cretácico, es una caliza, en algunos tramos tenemos que está dolomitizada. Es un yacimiento que tiene una profundidad bastante somera, somera con otros 17.000 pies, esta tiene 5.000 pies. Y aquí vamos a observar nosotros disculpen, porque es que se me pasa, no me quiere tomar la máquina como que el comando. Entonces, bueno, aquí en este registro de imágenes, entonces vemos cómo se resalta este intervalo de 5.847, que es el comienzo acá, donde estamos, hasta 5.853, más o menos, por el 63, acá abajo, donde vemos fracturas segmentadas. ¿Cómo vemos nosotros estas fracturas segmentadas? Bueno, cuando ustedes están tomando el registro de imágenes, van a tener dentro un registro de abusamiento. Dentro del registro de abusamiento vamos a tener cómo están las capas de ese yacimiento. Y cuando vemos el contrario de cómo se depositaron las capas, que sería como esta sinusoide que estamos viendo acá, vamos que son al contrario de las capas, y como este es un registro en agua que se tomó en un lodo a base de agua, con los colores va a estar altamente resistivo. Entonces vamos a estar aquí que está blanquita porque está cementada. Si ven este color, ¿no? Que está como ven un blanquito, ¿eh? Entonces queremos decir que está cementada. Entonces esto lo interpretamos en una interpretación de registros especiales para litología compleja. Bueno, antes de seguir con los ejemplos, les voy a hablar un poquito que me pasé por pasarme muy rápido. Cuando nosotros estamos hablando de los registros convencionales, nosotros tenemos unos registros convencionales, bueno, como les nombré aquí, SP, resistividad, inducción enfocada, bueno, todos los tipos de resistividades, estos otros, los microresistivos, tenemos densidad de neutrón. Entonces nosotros
Si vamos a hacer una interpretación de estos registros, ok, lo interpretamos, hacemos un análisis petrofísico, lo colocamos en un software, como ustedes lo vayan a hacer, en cualquier software, y van a tener una evaluación petrofísica. A lo mejor no necesitan un registro especial, pero cuando nosotros nos vamos hacia unas litologías complejas, como los cretáceos, los yacimientos de crudo ultrapesado o yacimientos de crudo pesado, o nos vamos a una litología de calizas o la misma lutitas, nosotros vamos a ver un registro de resistividad que me lee en calizas hasta mayor a 2000 ohmios metros. Si nosotros hacemos una evaluación petrofísica e interpretamos este registro, vamos a ver que todo va a ser hidrocarburo si lo hacemos en un software. Entonces hay que estar muy pendiente cuando vayan a hacer la evaluación y cuando vayan a mandar a la compañía de servicio a tomar los registros. Ustedes le tienen que recalcar que están en qué tipo de yacimiento. ¿Por qué razón? Nosotros tomamos, les digo una experiencia, una anécdota aquí rapidito, cuando la primera vez que tomamos unos registros, hacía muchos años que no se explotaba un yacimiento cretácico, y fuimos a tomar registros, a perforar unos pozos y a colocar en desarrollo esto. Tomamos un registro de resonancia, un registro de buzamiento, de imágenes. Entonces, cuando nos entrega la compañía de servicio, el registro de resonancia, yo estoy aprendiendo a interpretar en yacimientos de este tipo, y yo no veía nada, yo no entendía, yo estaba acostumbrada a trabajar en yacimientos convencionales, en arena, y yo decía, bueno, ¿qué estoy viendo acá? No sé qué, pasé 2 días tratando de interpretar, busqué un asesor que me estaba enseñando, tampoco podían, hasta que llamamos a la compañía de servicio, resulta que habían hecho la interpretación como si fuera crudo boliviano. Por supuesto, no veíamos nada, no me servía para nada. Así, en el transcurso de mi experiencia vi con varios casos, entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de todo esto. Nosotros cuando vamos a interpretar estos registros, bueno, nosotros hacemos una interpretación. En cada yacimiento vamos a ver con qué contamos y qué interpretación podemos hacer, o sea, dependiendo si estamos en convencional o no convencional, y los no convencionales, en qué yacimiento no convencional estamos. Entonces, es muy amplio para poder explicar aquí en una horita todo esto, pero por lo menos a rasgos generales, ustedes van a saber cómo, o sea, tienen que saber cómo sería la interpretación de estas cosas, de estos registros, y cómo podrían pedírselo a las compañías de servicio para que les den algo que les pueda ayudar a ustedes. Acá, bueno, es la que les mostré ahorita, entonces en esta otra estamos viendo otro registro más, como también tenemos un aumento en la interconexión y tamaño de los granos de los poros a través de estos planos de fractura. Entonces vemos cómo se están conectando. Entonces ya uno va analizando muchas cosas. O sea, yo me quedé asombrada cuando comencé en este mundo de los yacimientos no convencionales, porque yo me pensaba que el registro de imágenes me iba a dar era solamente fractura y fácil, ¿no? Podía verla fácil. Pero llegó un momento cuando ya uno está dentro de este yacimiento y conoce mucho de él, que tú puedes hasta diferenciar si estás en crudo, en diferentes tipos de crudo, si se ve agua. Entonces uno va aprendiendo cada día y va mucho más allá de de las cosas que uno quiere interpretar. O sea, uno se va asombrando porque ya vas amarrando tanto. Entonces, cuando estás en yacimientos no convencionales, tú puedes ir amarrando tu yacimiento con la interpretación de todos estos registros y tomar una serie de registros especiales que necesites de acuerdo al yacimiento donde te encuentras. Recalco esto porque he trabajado en yacimientos que cuando llegué tomaban todos los registros que existen, que podían existir, y yo, ¿y por qué hacen esto? Y nadie lo utiliza. Entonces, ustedes, claro, yo quiero tener toda la información, pero eso cuesta dinero, y uno tiene que ir a lo que yo necesito, a lo que voy a utilizar. Entonces, bueno, ustedes, eh, dependiendo del yacimiento que se encuentren, ya entonces tomarían su registro. Entonces, si estamos en un yacimiento naturalmente fracturado, como es este, que no sé si les nombré, le dije que era caliza, pero era naturalmente fracturado, entonces necesitamos tener el registro de imágenes. Es algo vital, porque con el registro de imágenes vamos a ver dónde está la fractura. Y qué tipo de fracturas tenemos. Porque ahorita, cuando veamos más adelante los ejemplos, vamos a ver un ejemplo de un yacimiento que es fracturado, que es naturalmente fracturado y que no tenemos registros especiales.
¿Cómo hacemos para interpretar esto? Entonces, bueno, ahí podemos ver lo que sería la fractura o un indicio de que existe una fractura, pero no podemos decir si está abierta, si está parcialmente abierta, o si está cerrada, o si está parcialmente cerrada. Acá en esta lámina vemos donde un análisis de esfuerzo, la orientación del mercado, que está paralelo a la dirección de los esfuerzos mínimos. Entonces, si ustedes ven acá, en el último track, donde observamos acá, vamos a ver aquí, como vemos esto, eso que están viendo aquí. Entonces, esto sería, yo podría decir, no, son fracturas, y porque están de color negro. Cuando ustedes ven de color negro, pues está relleno de minerales, porque como les dije, esto es un lodo a base de agua. Pero resulta que no son fracturas naturales. Esto me lo hizo la mecha. Cuando yo estaba perforando, ella me iba rompiendo la columna, o vamos a decir así, me iba rompiendo la roca que iba atravesando. Entonces hay que estar muy pendiente cuando estamos en estos yacimientos. Aquí les traje esto como este webinar se llama interpretación de registro, entonces no puedo dejar de explicarle aunque sea algún registro. Pues. Entonces aquí tengo un registro de litodensidad. Aquí vamos a abarcar varias cosas. Si ustedes ven acá, en el primer track, tenemos una curva de gamma ray, que es la de color verde. Tenemos el caliper, que es rojo, ahorita no vamos a estar hablando, no les voy a explicar nada del caliper, y tenemos un gamma ray espectral, que sería el torio más el potasio. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un registro gamma ray espectral, nosotros vamos a quitarle el uranio. Cuando ustedes toman un registro gamma ray espectral, van a tener las tres curvas desglosadas, que es el torio, el potasio y el uranio, ¿verdad? Si yo le quito el uranio, voy a tener el torio y el potasio. ¿Por qué yo le quito el uranio en estos yacimientos? Porque este es un yacimiento también de Cretáceo, de caliza, esto es una caliza, y aquí hay alto contenido de uranio. Entonces, cuando ustedes ven aquí el gamma ray, están viendo aquí como él sale y vuelve a entrar, o sea que me está leyendo como una lectura exagerada. Resulta que eso es porque tengo alto contenido de uranio. Entonces, cuando yo corrijo el gamma ray o le quito el uranio, vamos a tener, si ustedes ven el negrito punteado aquí, que es una caliza y que tiene, o sea, que está limpia, que está. Entonces, cuando nosotros no evaluamos el pozo con este registro sin corregirlo, con el gamma ray, vamos a estar cometiendo errores. ¿Por qué razón? Porque yo voy a estar diciendo que eso es una arcilla y no es una arcilla. Y voy a dejar a lo mejor algún intervalo que puede ser productivo, sin mandarlo a abrir o sin cañonear. Otra cosa que les quiero mostrar acá es que tenemos la curva del factor fotoeléctrico. El factor fotoeléctrico para muchos no es una curva nueva, no, eso siempre tiene añales de la vida que existe, pero mucha gente no se le ocurre utilizarla. Es muy útil para los geólogos y para los petrofísicos, cuando estamos en yacimientos complejos, yacimientos no convencionales. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos en qué litología estamos o qué pude haber atravesado, que se me complica. Entonces, cuando yo voy con esta curva, yo puedo leer en qué litología yo me encuentro, qué mineral es el que compone más esta litología. Entonces, si ustedes la pueden utilizar, hay una tabla que la pueden conseguir en cualquier parte en internet, donde sea, donde aparece qué valor lee el factor fotoeléctrico dependiendo al mineral que tenga el mayor contenido. Entonces, se los nombro porque me ha tocado, cuando coloco ejercicios en los cursos, que mucha gente no sabe hacerlo porque se imagina que solamente tenemos arena, caliza, y hay muchas cosas más que tenemos que podemos. Entonces, tienen que, ¿cómo calcular la porosidad? Porque cuando vayas a calcular la porosidad, si tú no le colocas la matriz adecuada, te va a dar un error. Entonces, acá tenemos el densidad de neutrón, o sea, vamos a tener la curva entonces, si nosotros tenemos la curva de densidad, eso es otra cosa importante que les quería decir. Cuando vayan a tomar un registro, ustedes tienen que decirle en qué litología están presentes para que la compañía de servicio le dé la matriz le coloque esa matriz. Por ejemplo, si yo estoy en una caliza, me va a colocar 271 como mi cero para yo leer el registro de densidad. Si estoy en una arena, 2.65.
Hay yacimientos que tienen láminas, entonces yo le puedo pedir, deme 2 curvas, una con matriz arena y una con matriz caliza. Cuando nosotros estamos viendo acá, si ustedes ven acá, ven 1.96 y 2.96, que es la escala que le coloqué al registro de densidad. ¿Por qué? Porque estoy en una caliza. Entonces, si estoy en una arena, no va a ser esa escala. ¿Dónde voy a tener mi cero? Entonces, ustedes tienen que ver todas esas rayitas. Si ustedes no le dijeron a la compañía de servicio que se los colocara, ustedes tienen que buscar cuál es su cero y para poder hacer bien la interpretación de esto. Acá, por ejemplo, si ustedes están en el campo o algo así y ustedes van a tomar este registro y de repente su supervisor está pendiente esperando que tú le digas, no, salieron alta porosidad y baja porosidad, ustedes si le dijeron bien la escala, ustedes ven aquí que donde está esto que está como más negrito, este es mi cero, mi cero. Cuando yo estoy en calizas o en este tipo de litología, yo tengo que medir de mi cero hacia la derecha y cada rayita de esta me va a valer 3%. Entonces tú rápidamente puedes dar una respuesta a tu jefe, mira, no, tengo aquí porosidades menos de 1%, si están viendo, es muy apretada. Entonces, ustedes pueden decir, tengo 3%, 1%, salió bien o salió malo. Cuando estamos en presencia de arena, que me tocó trabajar en uno de arena, que no es consolidada, había mucho contenido de potasio. Entonces, pasaba lo mismo que les acabo de decir aquí con el gamma ray, pero había que corregir por el potasio, de quitarle el potasio para yo corregir que no estaba en una arena, que no estaba en una lutita y era en una arena. Entonces, para no dejar estos intervalos que vamos a estar produciendo. Si decimos que es una lutita, sabemos que no lo vamos a analizar, ni vamos a hacer su interpretación. Otra cosa que tenemos acá, aquí les traje uno de arena, bueno, pero era como para mostrarle el cero. Aquí tenemos el cero, entonces nosotros vamos a leer hacia la izquierda, entonces cada rayita de esta me vale el 3%. Eso cuando estamos en el campo, que estamos apurados, que tenemos que decir una respuesta rápidamente, cualitativamente. Porque uno tiene que aprender a interpretar los registros, no a usar solamente el software, porque si yo sé agarrar un registro, unos LAS y colocarlo dentro de un software, cuando yo no sepa eso, no tengo una computadora en mis manos, ¿cómo voy a hacer? O sea, cuando te pregunten algo, ¿qué vas a decir? Entonces, bueno, estén pendientes con esto. Aquí les traje un ejemplo del yacimiento que les dije que, uno de los yacimientos que estuve trabajando de extrapesado, que era arena no consolidada, que el crudo era el que me unía los granos y es muy interesante, me tocó, eran pozos netamente horizontales y bueno, ahí para interpretar estos registros, no es que lo vamos a interpretar diferente, igual, lo único es que tenemos que estar pendiente en que tenemos crudo y trapezado. Tenemos que estar pendientes de lo que les acabo de explicar, si estamos con resonancia, sobre todo, que me va a dar algo que no es lo normal. Y pudimos analizar, y usted ve que uno puede calcular un tipo de roca, amarrarlo con los núcleos, amarrarlo con la facies, con el geólogo, con el estatígrafo, con el sedimentólogo. Entonces, ustedes pueden hacer una interpretación bien sea donde estén en cualquier yacimiento que se encuentre. Y otro ejemplo que les tengo acá, que es este es un ejemplo, es un paper que yo di, no tengo el paper porque en ese año, hace muchos años, se hizo con la ICP de yacimientos carbonáticos y había una sección de yacimiento naturalmente fracturado, fue algo bastante rápido, eran de 15 minutos la interpretación, entonces les quiero para que vean cómo uno interpreta estos registros especiales en una litología compleja, un yacimiento complejo, un yacimiento naturalmente fracturado, y así ustedes pueden hacer esta interpretación en cualquier yacimiento. Lo que tienen es que estar pendiente de qué litología están atravesando. Entonces aquí les traje la columna para que vieran más o menos los que no son de Venezuela, si hay de otros países, en dónde están, en qué yacimiento están para que entiendan. Entonces nosotros llamamos acá, bueno, allá en Venezuela, ahorita no estoy en Venezuela, el grupo Cogollo, y donde tenemos entonces lo que sería las formaciones que íbamos a estar estudiando era Maracas, Lisura y Yapó, o sea, las que estábamos atravesando, que era el grupo Cogollo. Maracas no, lo que era de interés para nosotros era PON y posiblemente teníamos algo de Lisure. Entonces aquí tenemos una litología de calizas,
tenemos fracturas naturalmente fracturados, sistema de doble porosidad, y bueno, ustedes pueden ver, ahí se podía conseguir bugas, dolomita, en proceso de comenzando la dolomitización, y muy importante que también había muchas láminas de arcilla, que anteriormente las personas pensaban que si yo tenía un yacimiento de caliza, no iba a tener arcilla, que 100% era caliza, y por eso que la mayoría de los yacimientos de este tipo se encuentran sobreestimados, o sea, se calcularon mal lo que sería las reservas que contienen, porque utilizábamos solamente archi, bueno, y un poco de cosas que no puedo explicarles ahorita porque es muy largo, tendría que... En este yacimiento teníamos la estructura del pozo en estudio de acuerdo con el mapa oficial. En el tope era del miembro Socuy, consistente de un bloque levantado y plegado contra el sistema de falla principal inverso al norte y normal al este. El buzamiento de las capas se encuentran entre 10 a 20 grados en la dirección sureste. Aparte de que era una litología compleja, un yacimiento, todo esto, también les comento que era que era un pozo desviado. Entonces los objetivos principales que teníamos que nos planteamos en este estudio fue ubicar un punto de drenaje adicional para optimizar el recobro de las reservas remanentes del yacimiento perteneciente a las calizas del Grupo Cogollo, especialmente en la formación Apón, y como objetivo secundario en las formaciones Maraquil y Sur, además determinar la porosidad de la formación, el tipo de fluidos que teníamos presente y sus saturaciones actuales. Debido a la complejidad estructural de este yacimiento, la densidad de las fracturas existentes, la dirección de los esfuerzos, las propiedades elásticas de la roca e identificar las fracturas abiertas y productoras de agua, no solamente de hidrocarburos. Era un gran reto caracterizar este tipo de yacimiento debido a que las formaciones en estudios pertenecientes al Grupo Cogollo están constituidas por sedimentos calcáreos y calizas naturalmente fracturadas. Hasta en ese momento eran pocos estudiados, y todavía creo que son pocos estudiados, le falta mucho. Además, en este yacimiento, en etapa de desarrollo, solo se disponía con la información de 5 pozos en años anteriores que no se perforaban en el área debido a la falta de incertidumbre y falta de nuevas tecnologías. La relación de producción de reserva del campo se encontraba situada en más o menos 0,35%, es decir, muy baja para el volumen de reservas remanentes del mismo. La evaluación del potencial y desempeño de la reserva con hidrocarburos incluyen el estudio de series sedimentarias en las cuales ellos se encuentran. Por esta razón, se han desarrollado herramientas de registros electrónicos, programas de computación certificados que han permitido extraer información detallada en los sedimentos de las formaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no es que no registro de resonancia nuevo, no, sino que se aplicaron nuevas tecnologías, nuevas interpretaciones para estos tipos de yacimientos. Y se le colocó más milisegundos a la interpretación. O algunos lo hicieron en ese momento como teníamos 3 tipos de profundidades en milisegundos a la interpretación. Entonces podíamos hacer esto, podíamos tener este reto en estos tipos de yacimientos. Y el pozo en estudio se utilizaron tecnologías que, como indican, dentro de un hoyo de 8,5 con 45 grados de inclinación. Aparte de todo, era inclinado. Tomamos un registro de resistividad, un dual log, porque teníamos resistividades, como les dije, mayores a 2 microohmios metros. Tomamos una densidad de neutrón, un gamma ray espectral, una resonancia magnética, un sónico dipolar cruzado. Imágenes microresistivas, se tomó presiones sísmicas, un Check-Shock, un PLT, y tuvimos un registro de carbono-oxígeno que en ese momento estaba saliendo, para poder nosotros cómo identificar este yacimiento. Acá les muestro el cabezal, ya me imagino que los conocen, de un registro de resonancia. Esto era en ese momento, teníamos como les estaba diciendo, si ven en el último carrilito, de 0,3 a 3.000 milisegundos. Entonces aquí vemos, bueno, que tiene litología, bueno, todo resistividad, ya todo eso me imagino que ustedes lo saben. Y bueno, acá nosotros pudimos observar con el registro de resonancia. Vamos a devolvernos, que esto me botó para adelante. Y disculpa.
El registro de resonancia magnética, donde estábamos en la formación APON también, que era de 5.109 pies a 6.065 en MD, y tenemos, entonces vamos a observar una zona de baja a mediana permeabilidad. Como les dije, las permeabilidades eran menores a 2.000 milidarces, a 1 milidarce, muy poquito, muy bajas. La presencia de hidrocarburo de mediano a pesado y la presencia de hidrocarburo pesado. Entonces, con este registro nos pudimos dar cuenta que acá teníamos un tipo de hidrocarburo y abajo teníamos otro. Y aquí donde ustedes ven estas cositas como verdecitas y eso, bueno, esto fue un análisis bastante detallado. Se hicieron muchísimas cosas para llegar aquí a lo que les estoy mostrando. Ellos también analizaron el conjunto de registros, no solamente el de resonancia, para dar esta información que estamos viendo aquí. Entonces, es bastante provechoso cómo tenemos que interpretar los registros. Acá seguimos viendo, entonces, mire, aquí ya vemos cómo ya no vemos verdecito, azulito en el último traje, entonces vemos que la presencia de arriba un poquito de hidrocarburo pesado por acá, y aquí a partir de 5.790 no se observa hidrocarburo, y acá observamos presencia de agua. Nosotros con este registro, en uno de los primeros pozos vimos, porque teníamos como unas resistividades como que continuas y bajaban, y pensábamos que era agua. Cuando se tomaron estos registros modernos, se interpretó este registro de resonancia magnética, nos dimos cuenta que no era agua movible, o sea, era calidad de las rocas, y por eso se veía la resistividad así. Entonces, por eso tenemos que tener, y se observan aquí también zonas porosas no permeables, entonces tenemos que tener bastante información, o con todos los registros hacer un amarre, interpretar todo esto. Aquí vemos que la presencia de hidrocarburos es muy baja, alta posibilidad de agua movible, y considerable mucha agua. Entonces ustedes con este registro iban a ver esto acá, o pudimos analizar. Acá vimos zonas con fracturas parcialmente abiertas que producían agua. Entonces con el registro de imágenes pudimos observar esto. Aquí también vimos zonas con fracturas abiertas con producción de agua. Entonces, como pueden ver, como les dije al principio, si ven esos negritos, o vamos a decir así, ustedes están viendo acá, entonces podemos ver que son fracturas abiertas, y con la interpretación, con la unión de todos estos registros, podemos identificar que era agua. Porque yo era una que yo digo, si a mí me dan en un cubo pesado de carbonato, caliza, y me van a hacer una interpretación, y por primera vez yo no tengo un registro de resonancia, yo no puedo decir qué voy a tener ahí. Puedo decir que tengo las fracturas y puedo ver si están abiertas, cerradas, pero de repente yo no sé si son agua o no, o es hidrocarburo, porque se va a confundir. Entonces, bueno, otra cosa que yo le estoy hablando de yacimientos carbonáticos, yacimientos cretácicos, no solamente a conseguir también yacimientos de arrecifales, van a conseguir de arena, y entonces vamos a tener, ay, ay, ay. ¿Me escuchan, Albi? Sí, sí se escucha, Dalia, sí se escucha. Pero no se ve, ¿verdad? Se observa una lámina de un registro de imagen con fracturas. Ay, porque yo no lo puedo ver. Voy a volver a... Está en pausa. Ay, Si tienes muchos problemas, puedes dejar de compartir y vuelves a compartir y llegas a la lámina. voy a hacer eso, porque hay un problemita aquí. Me disculpan. Bueno, entonces aquí estábamos por acá, donde tenemos las zonas con alta producción de agua, ¿verdad? Acá les muestro también la dirección del mínimo esfuerzo, y
electricidad del hoyo. Con el registro de imágenes también podemos obtener esto en conjunto con los registros de resonancia magnética. Entonces, en este pozo, como si ustedes ven aquí en esta roseta, ven que estaba paralelo. El pozo se perforó paralelo a los mínimos esfuerzos. Por un poquito, y no perdemos el pozo. Porque no teníamos, este yacimiento no lo teníamos bien amarrado, como les dije al principio, no teníamos mucha información. También pudimos tener con el gamma ray espectral, pudimos ver qué matriz predominante, que era la caliza, la depositación de sales radiactivos, materiales orgánicos, arcilla, carbonita, molboriñonita, y también con el factor fotoeléctrico corroboramos que la matriz era caliza. Aquí tenemos la anisotropía de la lectura de las ondas de señalamiento, corroborada la presencia de zonas fracturadas. Entonces aquí vemos donde había producción en estos tres flechitas que están viendo rojas aquí. No quiero mover mucho el mouse para que no se me pierda otra vez esto. Y bueno, todo esto me sirvió para yo poder entonces tener cómo quedó el diagrama de completación de este pozo, cuál fue el aporte que obtuvimos con estos registros, con esta interpretación de todos estos registros. Y bueno, pudimos aislar la zona de arriba donde veíamos agua libre con un tapón, con un liner ranurado, que se colocó un liner a 5133, y colocamos un tapón de cemento en la parte de abajo con 5.800 a 5.885 pies, que fue donde también teníamos el agua ya movible, y evitando que en esas fracturas que estaban abiertas y que estaba viniendo agua me fueran a dañar esto. Es bastante complejo porque si tú dejas las fracturas abiertas o algo así, se van a comunicar, o sea, tienes que cerrar bien, aislar bien la zona para poder completar esto. Claro, en este momento nosotros, luego de esta experiencia, pudimos tener muchas experiencias más y pudimos ver que las fracturas que estaban en ese campo, que usaban hacia el noreste, ellas estaban abiertas y estaban comunicadas con una falla que tenía agua. Entonces, bueno, son muchas cosas. Entonces, aquí con esto que demostré que la importancia de utilizar tecnología avanzada en registro para obtener un mejor entendimiento del comportamiento del yacimiento, adquirir información confiable para futuros estudios en el área y para optimizar los gastos relacionados con la completación del pozo, lo cual contribuye a un mejor drenaje del yacimiento y a un menor costo, porque si yo no aíslo, voy a tener abierto. No sé si les dije al principio que este era un pozo que era viejo, que estaba abierto a producción, ya estaba produciendo era agua, pero como estaba al principio en hoyo desnudo, pudimos tomar todos estos registros de nuevas tecnologías que nos ayudaron a poder analizar este registro. Pero aquí les traigo otro ejemplito, que nosotros cuando no tengamos registros especiales no vamos a decir que no podemos analizar un yacimiento no convencional, un yacimiento fracturado, un yacimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a interpretar todos los registros, tenemos que interpretar registros viejos, registros nuevos, vamos a decirlo así. Entonces aquí, este pequeño análisis que le traigo aquí, se le hizo a un pozo de un yacimiento no convencional del Cretáceo, naturalmente fracturado. El objetivo del análisis petrofísico era que se presentara a continuación en abrir intervalos calcáreos adicionales y hacer un fracturamiento de ácido en el Cretáceo. Este yacimiento sí era mucho más profundo, era de 17.000 pies. Estaba en otra cuenca, no en la cuenca que le estaba hablando hace rato. Para alcanzar este objetivo se analizaron los siguientes conjuntos de registros. Teníamos puros registros viejos, no teníamos un dual lateral law, un densidad de neutrón, un open hole, variable de densidad, y teníamos un continuo edimeter, un fracture identifier, que era el que se usaba hace muchos años, muchísimos años atrás. Y también se hicieron correlaciones y se establecieron con pozos vecinos analogías. Entonces, esta formación se destaca sobre, la formación APON descansa sobre el intervalo arenoso productivo de aproximadamente 30 pies de Río Negro. Por encima de este intervalo se encuentra un miembro de calcilutita correspondiente al miembro machique, el cual se identifica como potencial generador de hidrocarburo. La fase comprendida entre este nivel y el tope de la misma son de calizas homogéneas con ocasionales intervalos porosos, producto de la disolución. Los potenciales intervalos productivos lo constituyen los niveles calcáreos con fracturas que comunican al hoyo con niveles porosos que acumulan hidrocarburos, como es la formación de Río Negro. La formación de Río Negro es arena, sí, para lo que otras personas que no la conocen. Y
aquí cuando hablamos ya en el Cretáceo, valga lo que vamos a, en esta caliza, cuando estamos hablando de caliza, de yacimiento naturalmente fracturado, la producción viene por la fractura. Las penalidades son casi, bueno, menores a humillarse. Y bueno, y en este se le ha detectado un taponamiento y un pez de sección comprendida entre 17.600 pies, con la cual los intervalos abiertos de producción eran 16.570 a 16.585, 16.696 a 16.711. Esto era en Lisuri, y en Apón teníamos también 16.855, 16.870 y Río Negro. Están limitados al flujo natural, como lo demuestra el PLT tomado en el año 2006. ¿Qué pasó? Bueno, la primera posibilidad de reconvertir la sustancia era de sacar el pez, ¿verdad? De reconvertir este pozo y limpiar el pozo hasta el fondo, dejando libre para la producción de estos intervalos, ya que se ve identificado en el PLT que tiene capacidad de flujo. En el caso de Río Negro, desde la porosidad matriciaria, y en Apón, desde las fracturas naturales. Adicionalmente, se recomienda en esta misma acción extender el cañoneo de unos intervalos, que vamos a ver ahorita más adelante, ya que presentaron evidencia de fracturamiento. El objetivo de este cañoneo sería recuperar el nivel de producción de este pozo. Acá, entonces, como ven, teníamos unos registros viejísimos, no lo teníamos, ni siquiera estaban en digital, y vamos a analizar lo que hicimos. Bueno, buscamos estos registros viejitos, le colocamos lo que ustedes ven aquí, tenemos uno de densidad neutrón, donde observamos ese intervalo, esto que están viendo ustedes marcado aquí en verde, era uno de los intervalos que estaba abierto. Estaba abierto. Entonces aquí se recomienda extender el cañoneo del intervalo de la formación Apón, que sería este que estamos viendo aquí, en el verde claro. Porque la evidencia de fracturas en el open hole del BL y continuo dímeter del registro F y L, el objetivo de este cañoneo sería recuperar el nivel de producción. Entonces, con este registro viejito que ustedes están viendo acá, que es de continuo dímeter, en donde están lo que está resaltadito en rojo, vemos que allí había un indicio de posibles fracturas. Lo que les dije al principio, nosotros con los registros, solamente con el que podemos identificar 100% de la fractura es con el registro de imágenes. Pero con estos registros viejos también podemos tener un indicio de fractura. Entonces, bueno, y aquí vimos en esta misma profundidad el FIL, el del registro de fractura identification, y vimos el registro de open hole del BDL, cuando ustedes están viendo acá, entonces aquí esto es un indicio de fractura. No les puedo explicar detallito cómo porque es mucho tiempo, pero es un trabajo muy laborioso y les puedo decir que uno dura un día o 2 días mirando el registro para poder observar dónde está esa información. Entonces, con eso mandamos a extender aquí, a cañonear acá, ¿no? Y aquí también pudimos ver en otro intervalo que también estaba acá como la segunda opción, extender este intervalo, ya que aquí también con el registro de Fracture Identification veíamos acá lo que está en rojito, donde posiblemente existía una fractura. Con el densidad neutrón también veíamos que había un poquito de porosidad, que había una separación allí, si ustedes ven que está aquí al final del track. Entonces también pudimos, bueno, vamos a mandar aquí con el registro adicional también, entonces mandamos este otro intervalo que ven aquí en verdecito, se abrió el intervalo de 10.480 a 15.510, que no se encontraba abierto en la completación anterior, en donde los registros de todos los que le nombré, HBL y FL, muestran evidencia de fracturas naturales. Entonces aquí lo pueden ver. Aquí vemos también, y aquí también podemos observar esto. Entonces mandamos a abrir este intervalo, que no se encontraba abierto, y se recomendó realizar una acidificación, un axifrac en el intervalo de 16.600, que es este que está acá, que ya se encontraba abierto, en donde los registros me mostraron claramente el fracturamiento, pero según el PLT no tuvo aporte. Quiere decir, o entrada de fluido, debido a que puede tener un daño a la fractura,
o que estas fracturas no se estaban comunicando. Entonces a nosotros mandar a hacer un ACIFRAC, vamos a comunicar esta fractura, o vamos, si está medio cerrada, vamos a abrirla, o hay veces pasa que el lodo me tapa la fractura dependiendo la exposición, o dependiendo del tipo de lodo, o del componente que tenga el lodo. Entonces aquí mandamos a hacer esto, y aquí, bueno, les muestro el PLT, donde se mostraba que se veía que había aporte, que no había aporte, perdón, y por eso se mandó a cañonear ahí. Aquí es el final este es el registro completo, solamente les mostré aquí en esta presentación lo que es de acá, aquí abajo, intervalos nuevos, y lo que está en blanquito, que son estos, eran los intervalos que ya existían. Entonces se recomendó hacer esto, cañonear estos intervalos nuevos, adicionales, y hacer una acidificación precisamente en ese intervalo. Y después fue bastante fructífero, el pozo volvió a tener una buena producción. Y bueno, esto es lo que le traje para hoy. Espero que, a pesar, no sé si hablé muy rápido porque estaba con la presión de apurarme, y que les haya servido para ustedes conocer un poquito más y ampliar un poquito su conocimiento o entender un poquito más. Entonces yo les dejo un mensajito aquí de Henry Kissinger, donde dice: controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás las naciones, y controla el dinero y controlarás el mundo.